Bienvenidos a la sección Tu abogado responde. Hoy voy a evacuar una pregunta doble muy importante. ¿Es embargable el salario y hasta qué porcentaje? En principio de conformidad con el artículo 346, numeral 4 del Código Procesal Civil, se menciona al salario como uno de los bienes sujetos a ser embargados. Ya de manera concreta, el artículo 674 del Código Procesal Civil nicaragüense establece de que el salario es embargable en la parte que excede al salario mínimo, y que si el salario de la persona ejecutada, porque ahí en el artículo 674 del Código Procesal Civil nicaragüense se está refiriendo al embargo en un posible proceso de ejecución, si ese salario del ejecutado no se encuentra regulado en la tabla de salario mínimo que anualmente aprueba el Ministerio del Trabajo de conformidad a un procedimiento establecido en las leyes que regulan el ámbito laboral, si no se encuentra regulado el salario dentro de esa tabla, entonces este artículo establece que se puede embargar un tercio de ese salario que no está regulado por la tabla de salario mínimo. ¿Y por qué se hace referencia en este artículo 674 del Código de Procedimiento Civil al salario mínimo? Se hace referencia a ese parámetro de salario mínimo porque en el artículo 82, numeral 3, referido a los derechos de los trabajadores en la Constitución Política, se establece un privilegio al salario mínimo y se dice que es inembargable y que solamente puede ser de manera excepcional sujeto a un embargo con el objeto de la protección de los derechos de la familia del trabajador. Eso mismo establece el artículo 92 del Código Laboral, que el salario mínimo es inembargable, con excepción de el embargo para la protección del bienestar de la familia. Y cuando entonces nos vincula a el bienestar de la familia, no es más que nos remite al Código de la Familia en el ámbito precisamente de lo que tiene que ver de el alimento de la familia. Y entonces nos vamos a ir con la finalidad de establecer posibles porcentajes a los que está sujeto de embargo el salario mínimo. Y vamos a decir que en el artículo 324 del Código de Familia está establecido los porcentajes a los que está sujeto de embargo o retención el salario mínimo en este caso, del trabajador o del alimentante, ya hablando en términos de derecho de familia. Y se dice que se puede embargar hasta el 25% de los ingresos, entiéndase este salario, ¿verdad?, que son netos, si solamente existe un alimentista, o sea, un hijo, un menor de edad o un mayor incapaz con derecho a obtener alimento o un cónyuge. Entonces, si hay un solo alimentista, tenemos un porcentaje que se va a establecer básicamente de un máximo de un 25% de embargo para garantizar esa parte de los alimentos. Si se tienen dos alimentistas, o sea, dos personas a las cuales se le debe garantizar alimento, entonces se puede embargar hasta el 35% del salario mínimo o de los ingresos que perciba el trabajador, en este caso figurando como alimentante. Y en caso de que sean más de dos, o sea, 3, 4, 5 o más alimentistas, o sea, a quienes tienen derecho a obtener alimento, entonces se le puede embargar o afectar, ¿verdad?, ordinaria y extraordinariamente los ingresos del trabajador convertido en este ámbito del derecho de familia en alimentante hasta el 50%. Entonces, la respuesta ya de manera concreta, de conformidad con el artículo 674 del Código de Procedimiento Civil, es
de que si el salario no está regulado por la tabla de salario mínimo, se puede embargar el salario o los ingresos netos hasta el equivalente a 1/3. Y si existe regulación del salario mínimo o de su salario en la tabla de salario mínimo, se puede embargar el excedente del salario mínimo. Esto es referido a obligaciones que son distintas de las que regula y establece de manera obligatoria el Código de Familia con fines de protección de la familia, del trabajador o del alimentante, hablando en el ámbito del derecho de familia. En el caso de que el salario es netamente el mínimo, entonces solo se pueden embargar hasta los montos que ya regula el artículo 324 del Código de Familia. Espero que este cortísimo video les sea de mucha utilidad, particularmente a los usuarios que frecuentemente están preguntando sobre este tema, porque algunos están siendo sujetos de persecución económica por obligaciones por parte de las microfinancieras, de la financiera o de los bancos, y realizan esta pregunta. Entonces, les espero que sea de utilidad, asimismo a los que están estudiando Derecho y algunos colegas que se inician y todavía no comprenden o no han encontrado la fundamentación jurídica para oponerse en caso de que un ejecutante exceda a los montos establecidos en el artículo 674 del Código de Procedimiento Civil o se exceda de los montos que se establecen en el artículo 324 del Código de la Familia. Muchas gracias. Recuerden que en este segmento, en esta sección, ustedes hacen la pregunta y su abogado responde.